Top 10 hechos asombrosos sobre el rey Nabucodonosor. Bienvenidos al corazón de la antigua Mesopotamia, donde el rey Nabucodonosor II construyó un imperio que desafió el tiempo. Hoy descubriremos los top 10 hechos asombrosos sobre el rey Nabucodonosor. Acompáñanos en este viaje a través de maravillas antiguas y relatos épicos que definen a uno de los gobernantes más enigmáticos de la historia. Número 10. La sucesión del trono. La sucesión del trono tras la muerte de Nabucodonosor II marcó un momento crítico en la historia del imperio babilónico, revelando las complejidades y desafíos inherentes al liderazgo y la estabilidad política de las antiguas civilizaciones. Nabucodonosor, quien reinó desde el 605 a.C. hasta el 562 a.C., fue sucedido por su hijo, Amel-Marduk, conocido bíblicamente como Evil-Merodach. A pesar de los esfuerzos por mantener el esplendor y la dominancia de Babilonia, el imperio comenzó a mostrar signos de debilidad interna y externa. Amel-Marduk, cuyo reinado duró apenas 2 años, fue asesinado por su cuñado, Neriglissar. La rápida sucesión de gobernantes en este período, cada uno enfrentando retos y conspiraciones, refleja la inestabilidad que puede surgir en la transición del poder, especialmente en un imperio tan vasto y diverso como el babilónico. Este período de turbulencia post-Nabucodonosor subraya una lección fundamental sobre la fragilidad de los sistemas políticos antiguos y la importancia de la sucesión planificada y estable. La dificultad para mantener la cohesión y la unidad dentro del imperio, en medio de las ambiciones personales y los desafíos dinásticos, eventualmente condujo al declive babilónico, culminando con la conquista por Ciro el Grande de Persia en el 539 a.C. Esta historia no solo arroja luz sobre las luchas internas de Babilonia, sino que también sirve como un recordatorio de que el liderazgo efectivo y la estabilidad gubernamental son pilares fundamentales para la prosperidad y la longevidad de una nación. La sucesión del trono de Nabucodonosor, en este sentido, no es solo un evento histórico, sino una narrativa que invita a la reflexión sobre el poder, la responsabilidad y la transitoriedad de los imperios. Número 9. El horno ardiente. En uno de los episodios más conmovedores y dramáticos del libro de Daniel, encontramos la historia de Shadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes judíos que se encontraban en cautiverio en Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor II. Desafiando la orden real de adorar una imponente estatua de oro, estos jóvenes eligieron mantenerse fieles a sus creencias, enfrentando la ira del rey. Nabucodonosor, enfurecido por su desobediencia, ordenó que fueran arrojados a un horno ardiente, incrementando 7 veces su calor habitual como castigo por su desafío. Sin embargo, lo que siguió fue un milagro que dejaría una marca indeleble en la historia de la fe. Los jóvenes no solo sobrevivieron sin daño alguno, sino que fueron vistos caminando dentro del fuego acompañado por una cuarta figura, descrita como un ángel o la presencia divina, protegiéndolos del calor letal. Este acontecimiento trasciende su espectacularidad para ofrecer profundas enseñanzas sobre la fe, la lealtad y la intervención divina. La negativa de Shadrach, Mesach y Abednego a adorar la estatua, a pesar de las consecuencias mortales, ejemplifica una inquebrantable fe y confianza en Dios, sirviendo como testimonio de su creencia de que, independientemente del resultado, su fidelidad no debía comprometerse. La reacción de Nabucodonosor, al presenciar su salvación y reconocer el poder del Dios de estos jóvenes, refleja un cambio de corazón, desde el desdén hasta el asombro y el respeto hacia una fe que desconocía. Este relato no solo resalta la protección divina ante las pruebas más extremas, sino que también promueve la tolerancia y el respeto hacia las creencias ajenas, enseñanzas que siguen siendo relevantes en la actualidad. La historia del horno ardiente es un recordatorio de que la fe genuina puede enfrentar las llamas del desafío más temible y emerger fortalecida, un mensaje de esperanza y coraje que resuena a lo largo de los siglos. Número 8. La estela de Nabucodonosor. En el vasto tapiz de la historia antigua, la estela de Nabucodonosor emerge como un documento de inestimable valor,
ofreciendo una ventana directa al alma de Babilonia bajo el reinado de uno de sus más legendarios monarcas. Este artefacto, grabado en piedra con la meticulosidad que solo los antiguos artesanos podían lograr, sirve como crónica de los logros y las ambiciones de Nabucodonosor II, quien gobernó desde el 605 al 562 a.C. Más que un mero monumento a su gloria, la estela revela detalles sobre la expansión de Babilonia, sus proyectos de construcción sin precedentes, como los jardines colgantes, y su ferviente devoción a los dioses babilónicos, particularmente a Marduk, el patrono divino de Babilonia. La inscripción en la estela es un testimonio de la era dorada de la ciudad, resaltando el papel de Nabucodonosor como restaurador y protector de su esplendor. El significado de la estela de Nabucodonosor trasciende el mero registro histórico. Ofrece una perspectiva única sobre las prácticas religiosas, culturales y administrativas de una civilización que ha capturado la imaginación del mundo durante milenios. A través de su texto, entendemos no solo la magnitud de las ambiciones de Nabucodonosor y su profundo sentido del deber divino, sino también el contexto más amplio del cercano Oriente Antiguo, un mundo donde lo terrenal y lo espiritual estaban intrínsecamente entrelazados en el tejido de la vida diaria. La estela, por lo tanto, no es solo un testimonio del poder y la piedad de un rey, sino un reflejo de la sociedad sobre la cual presidió, marcando un punto de inflexión en la historiografía del Antiguo Oriente, donde los logros humanos y la devoción divina se encuentran inmortalizados en piedra. Número 7. La locura de Nabucodonosor. La locura de Nabucodonosor, relatada en el libro de Daniel capítulo 4, es uno de los episodios más fascinantes y aleccionadores de la Biblia, que resalta la soberanía divina frente al poder humano. Según el relato, después de haber alcanzado el pináculo de su poder y gloria, Nabucodonosor pronunció un discurso de autoelogio por las grandes obras y la majestuosa ciudad que había construido por su propia majestad. En ese momento, fue advertido por un sueño, interpretado por Daniel, que su orgullo lo llevaría a ser humillado por Dios. No mucho tiempo después, Nabucodonosor perdió su razón y fue expulsado de la sociedad humana, viviendo entre las bestias del campo, comiendo hierba como los bueyes, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres. Este incidente destaca por su potente mensaje sobre la humildad y el reconocimiento de la autoridad divina sobre todas las cosas. La locura de Nabucodonosor sirve como un recordatorio vívido de que, no importa el poder o la riqueza que uno pueda acumular, todos estamos sujetos a la voluntad de Dios. En última instancia, el rey recobró su sano juicio y su reino, pero solo después de reconocer y alabar la soberanía de Dios, demostrando que el verdadero entendimiento y la sabiduría vienen al reconocer nuestra posición ante el Creador. Este episodio no solo subraya la misericordia y redención posibles bajo la gracia divina, sino que también enseña sobre la importancia de la humildad y el reconocimiento de un poder superior en nuestras vidas. Número 6. La destrucción del Templo de Salomón. La destrucción del Templo de Salomón por el rey Nabucodonosor en el año 586 a.C. marca un capítulo crucial tanto en la historia bíblica como en la del pueblo judío. Este evento, detallado en el libro de Dos Reyes, culmina con la conquista de Jerusalén y el inicio del exilio babilónico de los judíos, un periodo de cautiverio y desplazamiento que duraría aproximadamente 70 años. El Templo de Salomón, construido como un sagrado lugar de adoración a Dios y un símbolo de la identidad judía, fue no solo el centro religioso de Israel, sino también un emblema de su pacto con Dios. La destrucción de este templo significó la pérdida de la autonomía nacional y espiritual, provocando una profunda crisis de fe e identidad entre los judíos. El porqué de este acto va más allá de una mera conquista militar. Desde una perspectiva bíblica, se interpreta como un castigo divino por la infidelidad y la idolatría de Israel. Los profetas, incluyendo a Jeremías, habían advertido reiteradamente al pueblo judío sobre las consecuencias de apartarse de los mandatos de Dios. En este contexto, la caída del templo y el subsiguiente exilio sirvieron como un despertar espiritual,
un llamado a la reflexión y el arrepentimiento. Este periodo de tribulación no solo puso a prueba la fe del pueblo judío, sino que también redefinió su relación con Dios, sentando las bases para un profundo renacimiento espiritual y la eventual reconstrucción del templo, simbolizando la resiliencia y la renovada alianza con Dios. Este evento, por lo tanto, es fundamental para entender la historia judía, su fe y su persistente esperanza en la redención. Número 5. El Código de Hammurabi. Aunque el Código de Hammurabi fue creado siglos antes del reinado de Nabucodonosor II, su influencia perduró y se fortaleció durante el periodo babilónico que este último gobernó. Este conjunto de leyes, considerado uno de los primeros y más completos escritos legales de la historia, establecía reglas para resolver disputas en una variedad de situaciones cotidianas y se basaba en el principio de ojo por ojo. Bajo el reinado de Nabucodonosor, Babilonia se convirtió en el epicentro del poder, la cultura y la justicia en el antiguo Cercano Oriente, y el Código de Hammurabi jugó un papel fundamental en la administración de este imperio. La existencia de este código demuestra el avanzado nivel de organización social y preocupación por la justicia que caracterizaba a Babilonia, aspectos que Nabucodonosor se esforzó en mantener y fortalecer. La relevancia del Código de Hammurabi durante el reinado de Nabucodonosor radica en su aplicación práctica y su impacto duradero en la legislación posterior, incluyendo las leyes modernas. Este código no solo regulaba aspectos de la vida cotidiana, sino que también establecía principios de equidad y protección para los más vulnerables, incluidas viudas, huérfanos y esclavos. La influencia del código en el desarrollo del derecho babilónico bajo Nabucodonosor, y su posterior impacto en otras culturas, subraya la importancia de este documento como un pilar significativo en la historia de la ley. En este contexto, el Código de Hammurabi se erige no solo como un monumento a la sabiduría antigua, sino también como un testamento de la aspiración humana por la justicia y el orden, aspectos que Nabucodonosor, a pesar de ser un guerrero y conquistador, supo reconocer y preservar. Número 4. La reconstrucción de Babilonia. Bajo el reinado de Nabucodonosor II, Babilonia experimentó una transformación sin precedentes, convirtiéndose en la joya de su imperio y una de las ciudades más asombrosas de la antigüedad. Este monarca, con una visión arquitectónica sin igual, emprendió un ambicioso proyecto de reconstrucción que no solo buscaba fortalecer las defensas de la ciudad, sino también embellecerla hasta convertirla en el centro del mundo conocido. Los muros de Babilonia, tan robustos y majestuosos, eran tan anchos que, según los relatos, 2 carros podían pasar uno al lado del otro en su cima. Además, la emblemática puerta de Ishtar, revestida de azulejos azules y relieves de dragones y toros, servía como un imponente acceso a la ciudad, dejando asombrados a propios y extraños. Estas obras no solo reflejan el poderío y la riqueza de Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor, sino que también demuestran un profundo sentido estético y un avanzado conocimiento en ingeniería y arquitectura. La importancia de esta reconstrucción radica no solo en su magnificencia estética y la proeza ingenieril que representó. Esta obra maestra tenía también un profundo significado cultural y político. Al embellecer Babilonia, Nabucodonosor buscaba no solamente dejar un legado físico de su reinado, sino también afirmar la supremacía de Babilonia como centro político, económico y cultural del mundo antiguo. La ciudad se convirtió en un símbolo de la civilización mesopotámica, reflejando el esplendor, la riqueza y la sabiduría de su gente. Este esfuerzo no solamente aseguró que su nombre sería recordado a través de las generaciones, sino que también fomentó un profundo sentido de identidad y orgullo entre sus habitantes. La Babilonia de Nabucodonosor se convirtió en un testimonio del ingenio humano, capaz de desafiar los límites de la naturaleza y la historia, y permanece en la memoria colectiva como un hito de la antigüedad. Número 3. La Nebuchadnezzar II, la gran botella de vino. En el tapestry rico de la historia y la tradición, hay pocos nombres tan resonantes como el de Nabucodonosor II, el poderoso rey de Babilonia. Entre sus múltiples asociaciones,
desde la conquista de reinos hasta la creación de maravillas arquitectónicas. Una de las más curiosas y menos conocidas es su vínculo con el mundo de la vinicultura moderna. La Nebuchadnezzar II no es una reliquia de su vasto imperio, sino una botella de vino de dimensiones colosales, nombrada en su honor. Con una capacidad de 15 litros, equivalentes a 20 botellas estándar de vino, la Nebuchadnezzar simboliza la opulencia y grandiosidad asociada con su nombre. Este homenaje vinícola no solo refleja la magnificencia de Nabucodonosor y su reinado, sino que también destaca la fascinación y el respeto que su figura histórica sigue inspirando en la cultura contemporánea. El porqué de esta fascinante elección de nomenclatura yace en la intersección entre la historia y la tradición vinícola. En la antigüedad, Babilonia fue uno de los centros neurálgicos de la civilización, un lugar donde el arte, la arquitectura, y sí, incluso la gastronomía y la vinicultura, florecieron bajo el liderazgo visionario de Nabucodonosor. Nombrar una de las botellas de vino más grandes en honor a este rey no solo es un tributo a su legado de grandeza, sino que también refleja un deseo de evocar la riqueza y el esplendor de un pasado lejano en nuestras celebraciones modernas. Así, la Nebuchadnezzar II no es solo un contenedor de vino, es un símbolo de la perpetuidad de la historia, un puente entre el pasado y el presente, y un recordatorio de que la grandiosidad puede trascender los confines del tiempo. Número 2. La transformación del sueño de Nabucodonosor en profecía. La historia del sueño de Nabucodonosor, tal como se relata en el libro de Daniel, capítulo 2, destaca no solo por su naturaleza enigmática, sino también por su significativa trascendencia espiritual y profética dentro del contexto bíblico. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se vio perturbado por un sueño que ninguno de sus sabios podía interpretar. Este sueño revelaba una estatua colosal con partes de diferentes metales, desde la cabeza de oro hasta los pies de una mezcla de hierro y barro. La incapacidad de sus consejeros para descifrar el sueño llevó a Nabucodonosor a un estado de furia e impaciencia, amenazando con severas consecuencias a quienes no lograran darle una interpretación satisfactoria. Fue entonces cuando Daniel, un joven judío exiliado, fue traído ante el rey. Dotado por Dios con el don de la interpretación de sueños, Daniel no solo describió el sueño de Nabucodonosor con precisión, sino que también proporcionó su interpretación, algo que ningún otro sabio había conseguido. La importancia de este episodio radica en la interpretación que Daniel da al sueño, que se convierte en una profecía que abarca desde el imperio babilónico de Nabucodonosor hasta los futuros reinos que habrían de surgir y caer. Según Daniel, cada metal de la estatua representaba un reino, comenzando con Babilonia simbolizada por la cabeza de oro. La profecía preveía la sucesión de imperios mundiales, culminando con un reino eterno establecido por Dios, simbolizado por una piedra que destruye la estatua y crece hasta convertirse en una gran montaña. Este relato no solo enfatiza la soberanía y omnipotencia divina sobre los reinos humanos, sino que también consolida la fe en el cumplimiento de las profecías divinas y la instauración final de un reino de justicia y paz. La capacidad de Daniel para interpretar el sueño demostró la supremacía del Dios de Israel sobre los dioses babilónicos y marcó a Nabucodonosor de una manera que influyó en su reinado y en su percepción de lo divino. Este episodio es un recordatorio poderoso de que, a pesar de la aparente preeminencia de los gobernantes terrenales, es la voluntad divina la que últimamente prevalece, un tema recurrente a lo largo de las Escrituras. Número 1. Los jardines colgantes, una maravilla para su amada. Los jardines colgantes de Babilonia, atribuidos al rey Nabucodonosor II, representan una de las 7 maravillas del mundo antiguo y constituyen un asombroso testimonio del ingenio humano y el amor. Se dice que estos jardines fueron creados por Nabucodonosor en el siglo VI a.C., como un regalo para su esposa, Amitis de Media, quien añoraba los verdes paisajes de su tierra natal. Para satisfacer su nostalgia y traer un pedazo de su hogar a Babilonia, Nabucodonosor ordenó la construcción de un jardín colgante que incluía árboles, flores y arbustos exóticos, irrigados mediante un avanzado sistema de ingeniería hidráulica.
Este oasis no solo desafiaba el árido clima de Mesopotamia, sino que también simbolizaba la profundidad del amor del rey por su esposa, al transformar radicalmente el paisaje de su reino para complacerla. El impacto cultural y simbólico de los jardines colgantes trasciende su mera existencia física, reflejando no solo el poder y la riqueza del imperio babilónico, sino también su avanzado conocimiento en áreas como la arquitectura, la botánica y la ingeniería. La maravilla de los jardines colgantes radica en su capacidad para unir el amor personal con los logros colectivos de una civilización, creando un legado que ha cautivado la imaginación de la humanidad a lo largo de los siglos. A pesar de las dudas sobre su existencia real, debido a la falta de evidencia arqueológica directa, los jardines colgantes de Babilonia continúan siendo un símbolo poderoso del esplendor humano y un recordatorio de cómo los actos de amor pueden inspirar maravillas que perduran en el tiempo y en la memoria colectiva.